Hola. Hola, mija. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 23, versículo número 6. Vamos a leer el versículo número 13. Gloria a Dios. 1 Samuel, capítulo 23, versículo número 6. Vamos a leer la palabra de Dios al versículo número 13. Vamos a leer en nombre de Jesucristo la palabra de Dios. Dice así, en nombre de Jesús, Señor amado. Dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo: Abiatar sacerdote, trae el efod. Versículo 10. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y a destruir la ciudad por causa mía. Y le pregunta esto David al Señor: ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Y le hace otra pregunta: ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y viene la respuesta, dice: Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo, Y Jehová dijo: sí descenderá. Versículo 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Versículo siguiente dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado. Dios mío, Señor, llénanos de su bendición, Señor. Haga su voluntad en nuestras vidas, Señor amado. Haga su voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Dios mío, bendíganos. Obre nuestras vidas, Señor amado. Conforme, Señor, a su corazón, Señor amado, al deseo de su corazón. Permítanos, Señor, recibir su bendición, su gracia, Señor, su palabra, y entenderle, Señor, también. Y hacer lo que nos manda con su amor, su paz, con el poder de su palabra, con su presencia, Señor. Todo sea para su gloria, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pido todo, Señor bendito. En el nombre de Jesús se lo pido todo, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. El tema de la palabra de Dios, hermana, como ustedes nos dan la nota, ¿verdad? Pero todos les digo, pero decía no se preocupe. El tema de la palabra de Dios es el mismo tema de ayer. Es la dirección divina. Es la dirección divina. Solamente que aquí la dirección divina se muestra de una forma diferente. Si quiere poner dirección divina parte 2. Parte 2. Es que lo que sucede, no sé si se acuerdan ayer que leímos la palabra de Dios desde el versículo número 1 hasta el versículo 13, ¿verdad? Pero ya viendo la palabra de Dios, ya estando aquí en el servicio, solamente llegamos, después de leerla, oramos y empezamos a ver la palabra de Dios, a estudiarla, y solamente llegamos al 5. Y el tema era la dirección divina. Es que lo que pasa, hermanas, que aquí la palabra de Dios, en estos versículos, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13, se muestra, hermanas, se muestra la dirección divina, pero se muestra de dos formas diferentes. Del versículo número 1 al versículo número 5 se muestra de una manera que fue como lo vimos ayer, iba a decir la semana pasada, pero fue ayer. Y del versículo 6 al versículo 13 se muestra la dirección divina,
pero se muestran otras cosas distintas que hace que sea más difícil entender realmente por qué está pasando lo que está pasando, pues. O sea, miren, hermanas, uno sabe lo que es la dirección de Dios, que Dios nos da dirección. Pero hay en algunos casos que puede ser a veces más difícil para uno si no tiene uno, si Dios no nos permite tener entendimiento espiritual. No digo entender la Biblia, sino tener discernimiento espiritual. Y también entendimiento de la palabra, porque también se utiliza para entender la voluntad de Dios por la Biblia. Es la principal herramienta, de hecho. Pero si uno tiene alumbrado los ojos espirituales por el Espíritu Santo y por la palabra, uno a veces no puede entender muy bien la dirección de Dios. Entonces lo que pasa, hermanas, que aquí en la palabra de Dios, sí, aquí en la palabra de Dios, hermanas, del versículo número 1 al 5, se mostraba ahí cómo el Señor, hermanas, cómo el Señor le daba dirección a David. Le daba dirección a David, pero era de una forma diferente. Pero aquí en la palabra de Dios, de este versículo del 6 en adelante, se muestra también, hermanas, la dirección del Señor, pero de una forma distinta. Se muestra de una forma distinta. Mira, conéctale al hermano ventilador, por favor, hija, para que sienta más, para que sienta agresito. Es una forma distinta donde aquí se muestra la dirección del Señor. En el versículo número 6 dice: y aconteció, dice, que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó, siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Este versículo se ve como un intermedio de los versículos anteriores, del 1 al 5, y como un intermedio del mismo versículo 6, como un intermedio entre el 5 para atrás y del 7 al 13. Porque aquí se hablan que tiene que ver con el tema, pero también es algo como un poco diferente. Entonces, diferente en el sentido de que, aunque la narrativa se puede ver de que el sacerdote andaba ahí con David y todo, de todos modos, es algo ahí distinto. No lo quiero comentar también para no explicar tanto, pues. Nada más con eso, más quise decir así para que luego hablo más y para no explicar tanto de este punto del versículo número 6. Aquí pues en realidad lo que solo quiero comentar del versículo 6 es de que Abiatar, cuando se fue con David, él se llevó el efod. Y el efod, como les dije la vez pasada, era un chaleco que usaba el sumo sacerdote y tenía dos piezas que Dios dijo que tenía que tener, ¿verdad? Que era el Urim y el Tumim, se llamaban así. Y con el Urim y el Tumim, lo que hacía el sacerdote, que le pedía a Dios dirección. ¿Qué hago, Dios? Le preguntaba esto, lo otro, y Dios le hablaba a través del Urim y el Tumim. Solamente lo pedía al sacerdote y Dios hablaba a través de él. Entonces, este versículo es bien importante en ese sentido, porque el sacerdote se muestra por lo que ya habíamos visto de que andaba con David, pero se muestra de que trae el efod, y eso es bien importante porque de esa manera David, en todo su recorrido que va a tener, y tiene David su recorrido, él se puede comunicar con Dios en sus luchas, sus pruebas que está pasando, y el sacerdote puede abogar con él, con Dios, o sea, puede ser, intercesor con Dios, porque el sacerdote tiene el efod, y él le puede preguntar a Dios qué es lo que quiere Dios, o cuál es la respuesta, pues, para que David pueda salir del problema, pues. ¿Qué hace David? Ya ve que David andaba huyendo, andaba haciendo cosas y todo. Entonces, o pasaba por sus cosas, que él pasara. Entonces, de esa manera, por tener el efod, el sacerdote podía hablar directamente con Dios y Dios le contestaba. Entonces, es una gran bendición, por eso lo del versículo 6, pero lo del versículo 7 en adelante, aunque se muestra la dirección de Dios y todo, y se muestra que Dios habla y todo, yo quiero ver con ustedes unas cosas diferentes, que es con respecto a la vida de Saúl. Con la vida de Saúl. Entonces, hermanas, no sé si se acuerda, pero ayer vimos de que David escuchó
que le fueron y le dijeron que Keila estaba siendo atacada y que le estaban robando pues su alimento, y él fue a atacar a Keila, pero porque le preguntó a Dios. Pidió la dirección divina, Dios le dijo que fuera, después como que parece que estaba desanimando, porque los demás tenían miedo, los que iban a ir a apoyarle a pelear, y le volvió a preguntar a Dios lo que ya sabía, y Dios le volvió a decir lo mismo. Entonces hasta Dios dijo, ya, o sea, que ya lo hiciera, pues levántate y ya baja, y atácalos, y, ¿verdad? Y, o sea, y que los librara. Entonces cuando él hizo eso, hermanas, David entró a la ciudad de Keila, hermanas, pero cuando David entró a la ciudad de Keila, hermanas, lo que pasó cuando él venció al enemigo, a los filisteos, él quedó dentro de la ciudad, los venció, les quitó sus ganados, libró a Keila, pero quedó dentro de la ciudad. Y las ciudades de antes, y yo ya lo he dicho muchas veces, usted pues, lo va a recordar, yo creo, las ciudades de antes a veces tenían alrededor de ellas un muro, y para entrar a la ciudad no podías entrar por cualquier parte, tenías que buscar en qué parte estaba la puerta para entrar. Es como que uno ponga una casa así, uno pone una casa y uno tiene un patio y uno pone un cerco alto para que nadie se meta a la casa. Eso lo hacían las ciudades antiguas algunas, porque las ciudades antiguas recibían muchos enemigos a veces, o sea, a veces venían ejércitos enemigos, los atacaban y ellos se protegían con ese muro para que no entraran, porque pasando el muro pues entraban y mataban a las personas. Entonces ponían ese muro para protegerse. Y cuando David llegó a Keila, hermanas, aquí la Biblia enseña, como leímos, de que era una ciudad que tenía puertas y cerraduras. O sea, era una puerta que tenía muro. O sea, y David cuando entró ahí a la ciudad y venció a los filisteos, él se quedó en una parte cerrada, pues. Es como usted, hermanas, que usted entre a una casa y dicen, allá está adentro, está encerrado en la casa. Entonces, aunque usted pueda abrir la puerta para escaparse, para salirse, digo, de todos modos está dentro de la casa, y si la quieren usted atrapar, llegan a la casa, está dentro de la casa y la van a agarrar, ¿verdad? Porque ya saben dónde está uno, pues. Entonces, cuando David estaba adentro de la ciudad, dice la palabra de Dios, que Saúl dijo que Dios había entregado a David en sus manos, dijo así. Que Dios que había entregado a David en sus manos, dijo Saúl. Dios me entregó a David en mis manos, pues. Entonces, él pensó eso porque dijo porque David él dijo esto de que David estaba en una, de hecho, él es el que menciona de que David estaba en una ciudad con puertas y con cerraduras. Él es el que dice esas palabras que yo estaba diciendo hace rato, de que tenía puertas y cerraduras, que la Biblia decía. Saúl fue el que lo mencionó. Y lo mencionó para decir que David estaba encerrado en la ciudad de Keila. Entonces, él ahí, hermanas, dice, pues David está encerrado. Y dice David que cuando él le ora a Dios, que él se entera que Saúl quiere ir. Cuando Saúl se entera que David está ahí, dice eso que ya dije. Entonces lo que hace Saúl, que junta el ejército y quiere ir pues a atacar a David. Pero dice la palabra de Dios, aquí lo leímos, dice que David se enteró. David de alguna manera se enteró porque David estaba en otra parte, porque David estaba en Keila, Saúl estaba en otro lugar, ¿no? Pero David se enteró que Saúl allá ya sabía que él estaba acá en Keila. Y sabía que Saúl quería bajar, tenía que bajar para llegar donde estaba la ciudad, tenía que bajar. Por eso dice la Biblia descender, tenía que bajar. Entonces, David se entera de que Saúl quiere bajar a atacarlo, pues, ¿verdad? Para matarlo. Pero David de alguna manera se entera también de que Saúl, la intención que tiene es de que quiere bajar para dañar a David, pero Saúl lo que él piensa para poderlo matar, quiere destruir la ciudad. Si una ciudad estaba amurallada, hermanas, se podía aventar, quién sabe qué forma la quería destruir, pero una de las maneras que se podía hacer era aventar cosas encendidas para que se empiece a quemar adentro de la ciudad y todos los adentro se quemen, pues. A veces se podía hacer esas cosas para que se murieran todos los de adentro, se quemaran. Y como están amurallados, están encerrados y si salen los matan y si se quedan adentro se queman. Entonces así los quemaban a todos, a la gente adentro. O sea, ¿qué quiero decir? Esas desgracias, pues. Porque es una desgracia, la verdad. Bien grave, es algo muy, muy triste, la verdad, que pasaba. Así era la vida, pues, tristemente. Entonces, David se entera de alguna manera, hermanas, que la intención de Saúl es
destruir la ciudad. Destruir la ciudad. No solo David se entera de que Saúl, no planea, voy a ir a la ciudad y voy a sacar a David ahí y lo voy a matar, sino que voy a matar a todos, pues. O sea, iba a matar hasta los mismos de Keila. Los que Dios había salvado, hermanas. Fíjense, hermanas, hasta dónde llega uno a veces, ¿verdad? Uno de hombre que uno hace tanta cosa mala. Los que Dios acababa de salvar por medio de David, porque Dios le dijo a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Y dijo Dios a David que se los iba a entregar en su mano. O sea, Dios fue el que libró a través de David, porque fue Dios, Amén, a los de Keila, porque hasta los de David hasta miedo tenían hasta miedo. Y fue por la mano de Dios que Dios permitió que ganaran, pues, ¿verdad? Porque hasta miedo estaban bien asustados. Entonces, Dios los acaba de librar y otro, con tal de matar a su enemigo, quiere matar a los que acaba de librar el Señor. Tal vez Saúl no pensaba eso. Mira, Dios le dijo, o no sabía que Dios le había dicho a David eso, de que librara a Keila. Pero él sabía que los había librado y pues él con tal de complacerse, de matar al que quiere matar, no importa que mate a las pobres víctimas que acaban de ser salvadas, pues por David. Es la maldad humana, pues, que tenemos nosotros, pues a veces no importa el daño que hagamos, con que nos satisfagamos nosotros, pues, nuestra maldad que tenemos. Y así somos las personas. Está bien tremendo que Dios nos ayude y nos perdone, pero a veces así somos las personas. Entonces, Saúl planea eso, pero ya vamos entrando a la parte difícil, hermanas, de la palabra de Dios, de para esta tarde. La parte difícil, hermanas, es de que Saúl piensa, mire, hermana, Saúl piensa que Dios se le entregó en su mano. ¿Por qué piensa Saúl que Dios le entregó su mano a David para que lo matara? ¿Por qué? Piensa él eso porque David está ahí y está, por así decirlo, encerrado en la ciudad. No que no puede abrir la puerta, sino con el hecho nada más que está adentro y ya está como atrapado en un lugar. Es como que aquí, nosotros nos podemos ir de aquí, pero si alguien a nosotros nos quiere hacer algo, sabe que usted está aquí en la casa conmigo, viene aquí, la busca y ya lo encontró, ya la atrapó. Y más ahí que tenía un cerco y que podía aventar hasta fuego para adentro. Dice que quería destruir hasta la ciudad. Hasta alguien que venga y que diga, ¿sabes qué? Le vamos a aventar fuego para que la casa se queme, y se queme él y se quemen todos, hasta los demás que se quemen, no importa, aunque se queme él. O sea, él quería destruirlos a todos, pues. No dice que con fuego, pero es una de las maneras que se podía hacer, pues. Como él quería destruir la ciudad, quién sabe qué manera estaba pensando él. Tal vez era esa una de las más lógicas, pero quién sabe, ¿verdad? La Biblia no lo enseña. Pero la cosa, hermanas, que él piensa que Dios se lo entregó, esta es la parte difícil, que Dios se lo entregó en sus manos porque él está atrapado. Y Saúl lo que está haciendo, hermanas, ahí, está pensando en lo que todos nosotros como cristianos pensamos. Que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Uno dice, y me corté, fue porque así Dios quiso. Y sí fue porque Dios quiso. Y me iba a cortar, no me corté, es porque así Dios quiso. Y eso sí es. Amén. Porque se acuerda lo que le pasó, es porque así Dios quiso también. Y así es, porque Dios nos da regalitos de todo tipo, ¿verdad? Gloria a Dios, para que nos gocemos en Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Él nos da una gozada también ahí, ¿no? Y damos la gloria a Él por lo bueno y malo que nos manda, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Así es. Entonces, uno sabe eso, Saúl sabía eso. Saúl ya había tenido su experiencia, el Espíritu Santo había venido sobre él, desde cuando conocía a Dios, porque él es de Israel, pues, y todo. Fungido, pues, como rey y todo, por el profeta, andaba con Samuel y todo, ¿se acuerdan? Hasta cometió la barbaridad de hacer el holocausto que no tenía que hacer. Pero, o sea, él sabía que todo lo que pasa, y usted, hermana, si lee los libros del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que la Biblia enseña que los judíos, usted puede ver como los judíos normales, y a veces sobresalientes, o sobresalientes, porque hay de varios que se muestran judíos, hermanas, y que ellos miraban que cuando pasaba algo, era la voluntad de Dios. Pasaba algo, lo que sea, bueno o malo, decían que así Jehová quiso. Fue la voluntad de Jehová, si Jehová quiere, pues que así pasa. Hasta David, cuando una ocasión que le empiezan a decir de cosas y le empiezan a agarrar a pedradas. Y David iba con soldados, pues. Y pues
David puede decir, maten a ese que me está aventando, y lo matan como si nada. Pero David hasta lo defendió, dijo David, déjenlo si Jehová le dijo que eso haga, dice. Si eso Jehová quiere. O sea, ellos miraban que todo lo que pasaba era por voluntad de Dios, pues. Amén. Y eso lo sabemos todos, que todo lo que pasa es por voluntad de Dios, es lo que enseña la Biblia. El Antiguo y también el Nuevo Testamento enseñan, los dos enseñan lo mismo. Entonces Saúl desde ese punto de vista, él dice, si está ahí encerrado, es porque Dios, y yo lo quiero matar, está ahí encerrado, es porque Dios permitió que esté encerrado, y es para que yo lo mate, me permitió para que yo lo matara, él piensa así. Entonces, ahí hermanas, ahí entra la confusión de Saúl. Saúl era justo o no era justo que matara a David. Era injusto que Saúl matara a David. Porque Saúl ya había sido desechado por Dios para que no reine sobre Israel. Así dice la palabra de Dios, que Dios dijo eso. Que Dios lo había desechado para que no reinara sobre Israel y que se había elegido a otro rey. Y iba a ser, era ya el reemplazo pues de Saúl. Lo que pasa es que él no estaba en el lugar que tenía que estar porque Saúl estaba machado, pues que no se quería quitar. Y Saúl quería matar a David, y Saúl andaba pensando también que David lo quería matar cuando David ni lo quería matar. Quería matarlo a él y pensaba que David lo quería matar para atrás. Entonces él pensó, como está encerrado ahí y todo lo que pasa es voluntad de Dios, Dios lo entregó para que yo ya lo mate. Entonces ahí, hermanas, Saúl está equivocado. Saúl está equivocado. Tiene razón. Bueno, en la forma que puede encajar un poco es en el sentido de que pasa lo que Dios quiere que pase. Pero Dios no lo tenía ahí a David para que lo matara a Saúl, sino que ahí Dios tenía a David porque lo quería tener ahí, y si estaba en cierta manera vulnerable, para que lo matara a Saúl. Pero Dios no lo puso ahí para que lo matara, sino nomás que Dios lo quiso poner en ese momento. Es como Dios puede permitir que usted sienta que se va a morir, y si está a punto de morir tal vez uno o no, pero Dios no permita que nos muramos, y la voluntad de Dios no fue que nos muramos, que nos hubiéramos muerto, perdón, sino que la voluntad de Dios fue nomás que pasáramos esa experiencia fea que pasamos. Amén. Para su gloria, porque si Dios hubiera querido que nos muriéramos, pasa su voluntad y nos morimos, y no podemos hacer nada, no podemos contra Dios. Cuando Dios quiere que nos muéramos, que Dios tiene el día, la fecha, la hora, el segundo, va a llegar, y ni nadie nos va a librar de eso. Así es. Y nos vamos a ir con el Señor a gozarnos con Él. Entonces, porque Dios es el que controla, pues. Entonces, sí estaba ahí por voluntad de Dios en forma vulnerable David, pero no estaba ahí para que llegara a su fin y Saúl lo matara, porque eso era en contra de Dios. Entonces, Saúl se confunde porque él piensa, ahí está, porque de forma vulnerable y Dios me lo puso. Entonces, aquí, hermanas, aquí nosotros, hermanas, podemos ver de que nosotros a veces, hermanas, como cristianos, podemos confundirnos y podemos pecar. Podemos pensar, hermanas, de que Dios nos está dando algo que queremos porque se ve que se puede hacer. Pero la voluntad de Dios no es que hagamos eso o lo tengamos. No sé si me entiendes. Sí, amén. Mire, hermanas, hay gente que pide un carro, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Puede pasar una persona que esté pidiendo un carro, puede pasar una persona que esté pidiendo un carro. Dios, dame un carro, dame un carro, dame un carro, dame un carro. Tú nunca me das carro, nunca he tenido carro. Y Dios no le quiere dar carro, ¿verdad? Y llega el momento que Dios no le quiere dar carro porque le va a pasar algo mal con el carro, le da el carro y se estampa la persona y se muere, ¿verdad? Entonces, claro que sí, como pasó eso al final, sí fue voluntad de Dios. Pero hablándolo indirectamente, en otro sentido, pues no era la voluntad de Dios que tuviera carro, pero solo se lo daba porque sabía lo que le iba a pasar, pues. O sea, lo que quiero decir, hermanas, que cosas humanas, a lo mejor no queda mucho ese ejemplo, pues ese ejemplo a veces se da. Pero a lo mejor no queda mucho el ejemplo ahorita, yo le he dado en ocasiones, pero el punto aquí, hermanas, es de que a veces nosotros estamos anhelando algo, lo queremos, que es más bien lo que la Biblia te enseña con claridad. Estamos anhelando algo,
Y cuando llega la oportunidad que lo podemos hacer, pensamos de que Dios nos lo está dando. Y como nosotros anhelamos tanto algo, nomás nos enfocamos en que lo podemos hacer, y como se puede hacer, decimos, Dios ya no lo dio. Pero Dios no te lo dio porque no es el medio, pues. Amén. Porque no está bien delante de Dios. Es como, mira, voy a decir una cosa. Aquí bajito, ¿verdad? Para que nadie se ofenda. La voz que sale, ¿verdad? Hay gente que no tiene pareja. No tiene hombre, no tiene mujer. Entonces es cristiano. Se agarra un hombre, se agarra una mujer del mundo. Ya me sentía sola, tú no sabes cómo sufría, cómo yo me sentía, yo lloraba, me sentía solo, ¿verdad? Y agarra un hombre del mundo. Entonces, hay cristianos tan ciegos espiritualmente como Saúl, que dicen, Dios me lo mandó, y al rato lo voy a convertir, y al rato va a ser cristiano. Ya le estoy hablando de los versículos de la Biblia, ¿verdad? Y al rato me lo convierto. Y agarran esa pareja, y se casan o se juntan, y piensan que Dios se lo mandó porque recibieron lo que querían, y como pasa lo que Dios quiere, Dios me lo mandó. Pero no porque no encaja con la voluntad de Dios en cuanto a la santidad. Sí fue en cierto sentido, bueno, sí fue la voluntad de Dios que lo tuviera, porque pasa lo que Dios quiere en ese sentido. En el sentido, no en el sentido que a Dios le agrade eso, ni que Dios lo esté haciendo, sino que Dios permite que pasen las cosas, pues. Pero no es agradable delante de Dios. Es como cuando mataron a Jesucristo, hermanas, ¿se acuerdan? Cuando mataron a Jesucristo, dice la Biblia que lo llevaron a la muerte. Dice la Biblia que así estaba ya hasta predestinado por Dios. Entender así la Biblia, es otra palabra, pero entender. Creo que la palabra ordenado, creo que dice la palabra, que es predestinado. O sea, ya estaba preparado pues por Dios. Amén. Pero cuando llevaron a la muerte, esas personas, aunque pasó lo que Dios quería, que es voluntad de Dios, que Jesús muriera, ellos cometieron pecado porque lo iban a morir, y ese pecado se os cuenta de esto que pecar. Entonces uno puede decir, es que pasa lo que Dios quiere, sí pasa lo que Dios quiere, pero ahí nosotros nos involucramos para bien o para mal. Entonces uno debe de ver, yo deseo esto y pasa lo que Dios quiere y ya lo puedo hacer, pero si lo hago, ¿voy a pecar o no voy a pecar? ¿Verdad? Amén. Así es. Es como las personas que desean tanto tener un carro, desean tener cosas, materiales, y se les presenta vendiendo drogas o algo, ¿verdad? No puede decir la persona, se me presentó, entonces como pasa lo que Dios quiere, si vendo drogas me la van a dar. Entonces, esa persona, si hace eso, no está agradando a Dios. Amén. Y está haciendo un delito aparte. Y está mal eso no está bien. Entonces no me decir, no, pues como sí se puede, y pasa lo que Dios quiere, es voluntad de Dios. No, las cosas se hacen, pero bien delante de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Ajá. Conforme a la palabra de Dios se deben de hacer, primeramente, y las cosas legales, pues también correctamente, legalmente, ¿verdad? También, porque la Biblia también dice que tenemos que obedecer la ley. Entonces, aquí Saúl se está equivocando porque él piensa, hermanas, en su afán de querer matar a David, querer conseguir lo que él deseaba, su afán de lo quiero. Cuando estuvo la oportunidad de que pudiera matarlo, humanamente hablando, él dijo, Dios me lo entregó en mi mano, ya aquí llegó el momento, Dios me dio la bendición que ando buscando, casi parece, ¿no? Entonces no era así de Dios. De hecho, hasta David se entera, ya usted leyó, David se entera de que Saúl planea ir a destruir la ciudad y pues acabarlo a él también, ¿verdad? Él se entera de eso y él le pregunta a Dios si es cierto lo que escuché, va a bajar Saúl, porque tenía que bajar para llegar a la ciudad. ¿Va a bajar? Y Dios dice, sí. Y dice, ¿y los vecinos de aquí, de Keila, me van a entregar? O sea, la gente de Keila me va a entregar en sus manos para que me mate. Sí. Entonces, ahí lo que pasó, Dios mismo se manifestó sobrenaturalmente, milagrosamente, habló Dios ahí, para que David fuera librado y Saúl no lo matara, porque la voluntad de Dios no era que Saúl lo matara, sino la voluntad de Dios era que David siguiera, porque David tiene que ser el rey, que tiene que reinar después de Saúl, que de cuando tenía que estar, ¿verdad? Pero cuando estaba, y porque de esa descendencia viene Cristo, pues de David, de ese rey David, de la descendencia de David, ¿verdad? Es Jesucristo. Entonces, hermanas, aquí uno se puede confundir, porque a veces la gente así se confunde, dice, es la voluntad de Dios, es lo que yo quería.
es que Dios sabe cuánto sufrir, lo necesito. Sí, mira, pero es que la Biblia no encaja con la palabra de Dios eso. Es que yo necesitaba tanto eso y necesitaba tanto eso y ya lo puedo tener. Sí, pero si no encaja con la palabra de Dios, eso no viene de Dios para ti. Dios permite que te venga, pero tú estás probado si lo tomas o no, pues. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación, pues. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros, hermanas, como deseamos tanto muchas cosas, cuando se nos presenta, uno lo que hace, hermanas, uno lo agarra y lo agarra con las más ganas, o sea, lo agarra uno, pues, rápido, ¿sabes cómo? Pero uno no sabe si uno se está dañando uno mismo, pues. Y uno dice, es que Dios me lo dio porque es lo que ocupaba y me vino, pero te va a dañar, no te va a dañar. Así es. Entonces, Saúl quería matarlo y era pecado, es lo que él quería y era pecado. Y Dios puso a David vulnerable, que Saúl lo podía matar, pero lo que quería David hacer, Saúl era malo. Y si Saúl lo mataba, era malo. Y eso no era agradable ante Dios, eso no era voluntad de Dios. Y no era voluntad de Dios que lo matara, porque como le dije, el mismo Dios le habló a David para sacarlo de ahí. Cuando David le pregunta a Dios que si era cierto lo que él estaba escuchando de Saúl, le dijo que sí, y Dios mismo lo avisó y lo salvó de ahí. Gloria a Dios. Entonces ahí está como revuelta las cosas, fíjate, como en diferentes manifestaciones de la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios en el sentido de que Dios controla las cosas. En la voluntad de Dios en el sentido de que te pueden presentarse cosas también, que Dios permite que se te presentan así cosas como dije, pero que tú tienes que ver si lo que tú quieres hacer está bien delante de Dios, o si está bien delante de Dios que hagas las cosas de esa manera que las quieres hacer, cuando ya las puedes hacer. Saúl, lo que él quería hacer de ninguna manera estaba bien, porque Saúl estaba más peor de lo que yo he comentado de ejemplos, porque Saúl, como fuera, estaba mal lo que él quería hacer, porque era matar al sucesor que Dios quería que estuviera. Entonces David de todas maneras, Saúl estaba mal de cualquier forma, ¿verdad? Entonces Saúl, como fuera, que él tuviera la oportunidad de satisfacerse de su deseo, Saúl estaba no en la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de ver, hermanas, eso de que cuando se nos presenten cosas a nosotros, que Dios nos dé la dirección. Si Saúl hubiera tenido, como el tema, aquí el tema se muestra la dirección divina. Amén. Si Saúl hubiera tenido dirección divina, bueno, obviamente que él andaba perdido en su pecado, porque él siempre andaba queriendo matar a un hombre de Dios, ¿verdad? Siempre andaba mal, pues. Y hacía muchos pecados también, la Biblia lo muestra. Pero también aparte, estaba perdido en su vida de querer matar al hombre de Dios, estaba mal, pues. Pero si en ese momento Dios hubiera tocado su corazón y le hubiera dado dirección divina, le hubiera mostrado a Dios, ¿cómo quieres tú, Saúl? ¿Cómo crees tú, Saúl, que yo lo estoy poniendo en tus manos a David para que lo mates? Claro que sí, permito que está ahí, pero ¿cómo crees que es para que lo mates? Él hubiera entendido, ¿cómo es que yo pienso eso? Que Dios quiere que Dios me permite que lo mate si es el que Dios escogió, porque a mí me desechó y es el que tiene que estar. Hasta yo le estoy robando su lugar. Entonces, si él hubiera tenido un poco de luz espiritual, de dirección de Dios, no hubiera querido hacer esto. No lo logró hacer porque Dios salvó a David y Saúl desistió de ir a atacar, a destruir la ciudad para matar a David, porque se enteró que David ya se había ido de ahí, porque Dios le dijo a David para que David se fuera, porque la voluntad de Dios era que no lo hiciera. Amén. Y David sí tuvo la dirección de Dios, porque él escuchó los rumores, le preguntó a Dios y Dios le dijo qué hacer, y con la dirección de Dios él pudo salir ahí. Probablemente lo hizo a través del efod con Abiatar, preguntándole a Dios así, y Dios le contestó para que saliera de ahí, lo más seguro. Pero hermanas, aquí lo que podemos ver, que a veces nosotros estamos perdidos, hermanas, en deseos pecaminosos que tenemos, como Saúl, deseos pecaminosos, y cuando ya se nos presenta la oportunidad de hacerlo, hay gente tan ciega que piensa de que Dios, es voluntad de Dios, que sí pueda lograr hacer el pecado que quiere hacer. Era lo que estaba Saúl. Porque Saúl, como lo hiciera, era pecado matar a David, porque es un asesinato, y aparte de matar a un ungido del Señor, matar a otro ungido del Señor. Por eso David le dijo a Saúl, no quise matarte porque eres el ungido de Jehová. O sea, un ungido matar a otro ungido, imagínense. Qué tremendo. Entonces no era voluntad de Dios, obviamente.
Lo que tenía que hacer más bien Saúl era dejar ya el reino y dejárselo a que Dios ya quería. Sí. Pero él estuvo ahí machado hasta que se murió. Entonces, que él solito, ¿verdad? Se agarró la muerte, ¿verdad? Sabe la historia al final, cómo fue, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces, hermanas, queremos tanto satisfacer nuestro pecado y hasta metemos la voluntad de Dios. Y no es la voluntad, y podemos decir, es la voluntad de Dios porque yo tengo esta necesidad. Y hay personas que tienen necesidades humanas, como lo dije hace rato, que no están casadas o no tienen esposo, esposa, lo que sea. Y estoy solo, y ustedes están solos. Estoy sufriendo y está sufriendo. Y se le presenta a alguien, pero del mundo. Pues, y está tan ciega espiritualmente la persona que ya ni ve, ya no entiende lo de Dios. Y dice, es voluntad de Dios que lo tenga, ¿verdad? Ya hay hermanos ahorita que están bien raros, salen con tanta cosa que ni cuadra con la palabra, ¿verdad? Ahí lo que importa nada más es que ellos si sienten que es así, así es. Si ellos piensan que es así, así es. Y si ellos sienten bonito y ya como todo el grupo está bien, no digo ustedes, sino que el grupo pues de los demás hermanos y casi todo el entorno, casi en todas partes justamente ya están más ciegos que nada. Entonces como está bien y nada es malo, ¿verdad? Y ya está, casi contradicen a Dios de lo que Dios dice, ¿verdad? Si Dios dice una cosa, ellos dicen otra cosa y es lo que ellos dicen porque ellos lo dicen y ellos tienen más autoridad que la misma escritura, ¿verdad? Parece pues que no es, ¿verdad? Pero pareciera porque sí contradice. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanas, que Dios nos dé dirección espiritual. Sí sea. Y cuando nos vengan cosas, nosotros, hermanos, tal vez nosotros no tenemos un deseo, así como Saúl, de que quiero satisfacer mi deseo de matar a alguien, ¿no? Quiero satisfacer mi deseo, nosotros tenemos eso, ¿verdad? Y no tenemos tampoco a lo mejor otras intenciones de quiero satisfacer mi deseo de hacer esta cosa, hacer otra cosa. A lo mejor no hay nada así, ¿verdad? Pero de todos modos, nosotros podemos estar pero en otras situaciones que tener deseos de hacer cosas buenas, que es bueno, pero se pueden presentar a veces algunas cosas que pareciera de que las podemos hacer. Es como cuando uno hace un trámite, hermanas, mire, uno hace un trámite legal y a veces hay gente que hace fraudes, paga dinero para no hacer todo lo que tiene que hacer porque no tiene todo el papeleo que se requiere, todos los requisitos. Y de esa manera ya tiene lo que necesita, que no es malo, que es algo que necesita. Entonces el Hijo de Dios no puede caer en cosas así. Si alguien le dice, yo te ayudo, solamente págame y vas a tener lo que ocupas, ¿verdad? Y te voy a arreglar el papel y lo vas a tener. El Hijo de Dios, aunque quiera algo que es bueno, en nuestro contexto, porque no va a ser como Saúl, yo creo que vamos a querer algo así como Saúl. O sea, no digo lo que él quería específicamente, sino algo similar, algo de malo, pues, prefiero. Nosotros queremos cosas buenas. Pero nosotros en nuestro contexto como queremos, pero cosas buenas, diferentes, nos puede venir lucha en forma distinta, de que podamos agarrar las cosas de una forma que sí se pueden lograr, pero no cuadran bien con Dios, aunque lo que queremos no es malo, pero no es de una forma correcta para tenerla. Entonces tenemos que tener la dirección divina, que no es dirección, no, a ver, si eso es lo que más necesito y lo que han estado sufriendo por eso, pero, y no es una cosa mala, pero lo voy a adquirir de una forma incorrecta, mejor no, mejor así. ¿Verdad? Amén. Es mejor, ¿verdad? Y es ahí donde ocupamos la dirección divina nosotros. Gloria a Dios. En muchas cosas, ¿verdad? Pero en esa forma a nosotros como se aplica aquí. Aquí lo aplica en forma diferente a como si uno anduviera anhelando hacer algo malo, ¿verdad? Pero como yo sé que nosotros estamos en otras cosas, gracias a Dios, pues nosotros puede ser como lo dije ahorita, ¿verdad? Y si es en la forma de hacer malo, pues que nos ayude ya no a anhelarlo. Vamos a orar, hermanas, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y vamos